¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder por la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes, los voy a acompañar como cada domingo en estos próximos 60 minutos. Pero antes que nada, queremos dar un mensaje a los amigos, abonados, clientes de BES Cable, para que puedan pagar sus recibos de manera puntual y de esta forma garantizar la calidad del servicio. Pueden utilizar los siguientes códigos en los siguientes establecimientos financieros. En el Banco BBVA Continental pueden pagar su recibo a través del código 19209. 19209. A los amigos que puedan hacer a través del Banco de Crédito del Perú, el BCP, el pago de recibo lo pueden hacer con el código 18190, BCP 18190. Y para pagos de los recibos del servicio de calidad que ofrece BES Cable para todos los abonados, en Interbank lo pueden hacer a través del siguiente código 032 1101. Interbank 032 1101. Ya saben, BES Cable para todos. Bien, vamos rápidamente con lo que va a ser el programa del día de hoy, sobre todo entendiendo lo que está pasando en estos momentos en el país y que lamentablemente es una situación sin fin, lo que significa la crisis política de nuestro dolido y golpeado Perú. No hay domingo que no hablemos de lo mal que se conducen los políticos, sean de Palacio de Gobierno, sean del Congreso o de instancias regionales, municipales, distritales, provinciales. Y esto genera una inestabilidad terrible, tanto así que desalienta la inversión privada y esto repercute muchísimo en la calidad de vida de los pobladores. La proyección que se tiene en estos momentos de crecimiento para el Perú es en negativo. Hay consultoras internacionales que consideran que el Perú va a terminar en rojo. No vamos a crecer ni siquiera medio punto, sino que estaremos por debajo de cero. Y esto es lamentable porque afecta la perspectiva de vida de cada uno de nosotros, más a una coyuntura de inflación, de crisis, de escenario del niño global que ya se está dando, de una situación que agudiza mucho más la expectativa de vida de adultos mayores, como también de niños que sufren de anemia, y lo que se nos viene más adelante con la incapacidad de gasto del gobierno. Entre todos se tira la pelota, entre todos se lanza la piedra, y el Congreso que no se queda atrás y que termina abonando mucho más con esa situación. La presidenta de la República en estos momentos es presa de un sinfín de críticas, como por ejemplo el infructuoso viaje que terminó realizando hacia Europa. Se fue hacia Alemania, se reunió con el alcalde que ni siquiera rebotó su información en sus redes sociales de que se reunió con la presidenta de un país, porque Dina Boluarte, presidenta del Perú, se reunió con el alcalde de Stuttgart. ¿Qué cosa consiguió en reunión con un alcalde? La verdad que eso habrá que ver en el tiempo, pero a priori podríamos decir que nada. A priori, podríamos decir que nada. ¿La presidenta se reunió con el Papa Francisco? No, no se reunió con el Papa Francisco. La presidenta se tomó foto con el Papa Francisco, que es otra cosa. No es lo mismo aquello que se publica en redes, aquello que Prensa Palacio nos quiere vender como información y lo que realmente sucedió, porque la presidenta nunca sostuvo un encuentro con el sumo pontífice para que pueda plantear, no sé, situaciones de derechos humanos, algo que pueda ser ligado con el medio ambiente, situaciones que directamente muchas encíclicas papales Francisco se ha pronunciado de forma vehemente y en reuniones que ha celebrado sí con otros mandatarios, otros dignatarios de otros países. Con Dina Boluarte no sucedió ello. ¿Qué más hizo la presidenta? Bueno, retrasó la repatriación de peruanos que urgentemente querían salir de Israel tras el estallido bélico entre Israel y este grupo terrorista palestino Hamas, y que ya va más de una semana con esta masacre de ambos lados, porque hay más de 2.000 palestinos que han perdido la vida y más de 1.500 judíos, hebreos, israelíes que pasaron por la misma situación trágica. Hay una familia judía, también con integrantes peruanos, que se encuentra, según información internacional, secuestrada por este grupo terrorista palestino Hamas y que termina agudizando mucho más la situación allí en esa parte del mundo. La presidenta no actuó de forma rápida, sino que actuó como actúa su gobierno, a su calma y como le venga en gana. Una semana después recién mandó un avión, mientras que los demás países de la región, como México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina,
mandaron aviones militares, iniciando nomás la semana para que puedan traer a sus compatriotas hacia su territorio nacional. Y a ello sumamos con todo ello que el Congreso quiere vacar a Dina Boluarte porque consideran que ese viaje que ella viene haciendo es inconstitucional. Y así podemos seguir dando la vuelta en situaciones conflictivas que pasamos en el país de malas decisiones y nos decimos, Dios mío, ¿cuándo va a parar todo esto? ¿Cuándo encontraremos un punto en común en que los peruanos podríamos hablar de cosas positivas mirando en perspectiva los siguientes años? ¿Cuándo llegará el momento que la paz se instaurará en el país para tomar mejores decisiones, con nuevas elecciones, con mejores políticos y no con partidos políticos convertidos en zonas de clientelismo donde postulan a aquellos que ponen más sobre la mesa para que puedan garantizar una candidatura o una curul o un cargo por elección popular? Sobre estos y otros temas vamos a hablar en estos momentos con Daniela Bogataz, excongresista de la República, pero además Daniela Bogataz es expresidente de la Liga Perú-Palestina en el Parlamento. Y quiero comenzar con usted, señora Bogataz. Buenos días, bienvenido. Con esta situación bélica que se viene dando en estos momentos en Oriente Medio entre Israel y no contra Palestina. Haciendo la precisión, no es contra Palestina, es contra este grupo terrorista, este grupo extremista palestino que es Hamas. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, lamento tener que discrepar contigo porque quienes están siendo masacrados son palestinos y eso es un tema que le involucra al pueblo palestino. Cisjordania, que no tiene nada que ver en términos geográficos con Hamas, ni tiene nada que ver con el movimiento violentista de Hamas, está siendo sometida a castigo colectivo y exactamente igual que lo está siendo sometido a castigo colectivo la población de la Franja de Gaza. No podemos separar una cosa de otra al margen de que la iniciativa dentro de las capacidades que te manda las leyes internacionales de guerra, el derecho a la autodefensa de la respuesta ante la potencia ocupante, le dan atribuciones legales de respuesta jamás contra el Estado de Israel. Algunos actos posteriores, absolutamente censurables, contra civiles, escapan de las normas aceptadas por la ley internacional cuando hablamos de las normas de guerra, ¿no es cierto? Entonces de ahí ya viene el calificativo de Hamas actúa como un terrorista. Lo mismo podemos decir, y tenemos que decirlo necesariamente, del comportamiento del Estado de Israel. El Estado de Israel se está comportando como un Estado terrorista, totalmente terrorista. Privar a la población de alimentos, de medicinas, de combustible, de agua, eso está ceñido, prohibido expresamente en la norma de guerra. Esos son crímenes de guerra. Son actos en contra del derecho internacional y los está cometiendo Israel, obviamente, perfectamente apañado por sus cómplices, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que ellos determinan quién es terrorista, quién no es terrorista, ellos determinan quién es el bueno y quién es el malo, y ellos determinan qué es lo que hacen después de negarle 75 años el derecho a la existencia al pueblo palestino, después de haberle robado el 78% de su territorio. Seguimos en lo mismo que debió haberse resuelto en el año 1948. Esa es la madre del cordero. La madre del cordero es que seguimos en la misma situación y cada vez agravándose. Ahora el objetivo de Israel es apropiarse de la Franja de Gaza, quiere desplazar a los 2,5 millones de gazatíes, por llamarlo de alguna manera, quiere que se vayan a Egipto, ¿no? Ya lo dijo el comandante general del ejército, lo ha dicho el criminal de guerra Netanyahu. Es más anexión, más expropiación. Por otro lado, hay un tema que es bien delicado y espero poder expresarme de la mejor manera para que me entiendan. Israel está fomentando la colonización de Palestina. Para esos efectos han traído gente preparada militarmente que está yendo de pueblo en pueblo palestino a atacar y asesinar palestinos permanentemente. La semana pasada mataron 85 palestinos. Nosotros no podemos distinguir, cuando hablamos de los ataques de Hamas hacia estos colonos, si estamos hablando de civiles o estamos hablando de militares.
Si estamos hablando de militares y han sido asesinados, ya no estamos hablando de un ataque terrorista, estamos hablando de un combate de una fuerza ocupante que pretende quitarte tu terreno, en el cual el derecho internacional te asiste, el derecho a defenderte usando la legítima defensa y cual medio puedas encontrar, así lo dice literalmente la norma, cualquier medio. O sea, esa norma es prácticamente una puerta a utilizar, qué sé yo, o sea, se entiende que dentro de los medios autorizados por las normas de guerra, ¿no es cierto? No vas a utilizar el fósforo blanco como ha utilizado Israel, por ejemplo, contra civiles, porque mañana puede ser que jamás responda con armas químicas. Entonces, las implicancias de lo que estamos viviendo en términos de el futuro de un mundo unipolar, ¿no? Donde tres potencias mundiales prácticamente se reúnen a tomar café y deciden quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene derecho a vivir, quién no tiene derecho a vivir, me refiero a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, nos puede llevar a una situación de desborde. El día de ayer ya Hamas envió una advertencia directa, perdón, no Hamas, Irán envió una advertencia directa a Israel y a Estados Unidos. No se sabe exactamente hasta cuándo la participación iraní pueda tener un efecto decisivo en esto, hasta qué medios sea capaz de utilizar el gobierno iraní. Nadie le puede decir nada al gobierno iraní si comienza a bombardear Israel con fósforo blanco, por ejemplo, ¿no? Eso es un crimen de guerra. Pero el otro lo hace, tú lo haces, todos lo hacemos. Por eso digo que esto puede escalar a un nivel de proporciones que pudiera resultar que en 10 días no pase un solo barco más por el estrecho de Hormuz, que el petróleo esté llegando a los $200 el petróleo, que la gasolina esté acá llegando a 40, 50 soles el galón de gasolina, una desestabilización económica a nivel mundial sin precedentes, como también puede ser que simplemente termine aplanando una vez más los derechos del pueblo palestino, usando la fuerza bruta, crímenes de guerra, como lo han venido haciendo, y no pase absolutamente nada. ¿Y por qué Naciones Unidas, con todo eso que está mencionando usted y que también lo estuvimos siguiendo en los últimos días, exactamente hay ataques sobre Cisjordania, también Israel bombardeó puntos claves como aeropuertos, esto en Siria, cuando se iba a dar un encuentro con representantes dignatarios de Irán, y esto porque Israel quiere alejar a Irán de lo que significa la acción militar de Israel? Pero ¿por qué Naciones Unidas no se pronuncia? Como si, por ejemplo, en su momento se pronunciaron con prontitud lo que significó el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Pero pareciera ser que cuando Israel termina enfrentándose con Hamas, no hay pronunciamiento en el contexto internacional. Todos estamos como expectantes, espectadores en zona B, balcón preferencial, viendo quién se mata o quién mata más. Bueno, hay dos razones fundamentales, ¿no? O sea, una de ellas es la estructura del Consejo de Seguridad, que otorga derecho de veto a 5 países, si no me equivoco, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con lo cual cualquier pronunciamiento en un sentido o en otro termina siendo bloqueado por alguna de las partes. Esto ha llevado a que tengamos unas Naciones Unidas que realmente no sirven absolutamente para nada, no tienen autoridad moral para hablar de nada. El señor Guterres debería callarse la boca y irse a su casa a ver televisión, a jugar con sus nietos, porque es una figura decorativa al servicio de los intereses de Estados Unidos. O sea, no tiene ni lo toman en serio, ni tiene ninguna capacidad de nada. Y después, si es que alguno de los organismos al interior de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización para los Refugiados o la FAO o alguna de ellas, quiere ayudar, por ejemplo, a sobrellevar la escasez alimentaria o de medicinas o de lo que sea en la zona ocupada por los criminales de guerra israelíes, simplemente Estados Unidos se opone. Entonces neutralizan todo lo que pudiera ser algo que se construyó para llevar un orden internacional que sea respetado por todos y todas a nivel mundial.
lo que ha logrado este mundo unipolar manejado por Estados Unidos por un lado y con alguna resistencia en algunos momentos de parte de Rusia o de China, según los intereses de Rusia o de China, es que la inutilidad de las Naciones Unidas es total. O sea, las Naciones Unidas como tales solamente sirven para los intereses de las potencias mandantes, que son esas 5 que he mencionado, pero no sirven para llevar la paz, ni para aliviar, ni para nada. Por ahí que permiten mandar a un grupo al África a atender para lavarse la cara de vez en cuando, pero es un fraude total. O sea, realmente estamos en una situación de desgobierno, de abandono, de orfandad absoluta de normas cumplibles. O sea, las normas están, por ejemplo, se han intentado llevar a Netanyahu por crímenes de guerra a la Corte Internacional en 5 oportunidades. El procurador de la Corte intentado, que es autónomo, pues la Corte es autónoma, y Estados Unidos se ha opuesto abiertamente, lo ha bloqueado, ¿no? Entonces interfieren con la Corte, interfieren con todas las acciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos, digamos, se han comprado todos los boletos por Israel? O sea, de los 500 o 600 parlamentarios que hay en el Parlamento americano, el 99% depende del lobby judío, si quiere llegar o no a ser parlamentario, o sea, ya sea senador o diputado. Son los que los ponen en el Congreso, es el dinero del lobby judío en Estados Unidos. Entonces, eso mismo lo ha reconocido el día de ayer, no recuerdo el nombre, era un británico que estaba hablando del por qué ocurre lo que está ocurriendo, y él mismo decía que es un investigador, pero este finalmente no resulta siendo un problema de los intereses de Medio Oriente. Lo que está en juego son los intereses de Estados Unidos en Estados Unidos. O sea, no les importa mucho lo que termine pasando o no pasando ni con el mismo Israel ni con nadie, porque al fin y al cabo todos están defendiendo su posición, su postura, su reelección, y actuarán de esa manera porque eso es lo que les interesa. Entonces, hay una irracionalidad total en esto, ¿no? Es como decir, digamos, los Odebrecht peruanos, ¿no es cierto? Pago, tú haces, ¿no? Ellos cobran, ellos hacen. Entonces, como alguien alguna vez dijo, maldito dinero, ¿no? El maldito dinero es el que termina poniendo a la muerte 735 niños y niñas asesinados en 3 días por los ataques terroristas de Israel, 180 madres de familia que acompañaban a sus hijos menores de 5 años. ¿Y qué hacemos? Lo comentamos, lo lamentamos, y después tenemos vergonzosos comportamientos de la Cancillería peruana como la que acabamos de vivir. Una Cancillería que nos cuesta millones de soles para que salga primero a sacar el mensaje que le envió al Estado de Israel, y después para actuar como ha actuado con los peruanos abandonados en Palestina ocupada a su suerte. Es general, o sea, lamentablemente la situación esta es de abandono, es general, y mientras no haya, como hay dinero por parte de la Cancillería que cobran de la embajada israelí para hacer lo que hacen, entonces todo se reduce a una mafia de comechados, coimeros, tanto cancilleres, funcionarios de la Cancillería, congresistas, peruanos también, americanos la gran mayoría, franceses. Ahora yo te digo una pregunta, y esto quiero que la población lo sepa. Yo soy de origen palestino. Mis 4 lados, mi padre y mi madre, todos vienen de Palestina. Tenemos una historia que viene del año 40 después de Cristo. Somos semitas al 100%. ¿Tú me puedes acusar a mí de antisemita? Yo quisiera que me encuentres un judío más semita que yo. El 2%, según una universidad de Oxford en Londres, el 2% de la población judía tiene origen semita. El 98% son de esos orígenes.
Yo respeto la religión judía, todo el mundo tiene derecho a adoptar la religión que más le convenga y que le guste. Pero de ahí a hablar lo que está haciendo cómplice de crímenes de guerra Macron, de porque tú apoyas a Hamás eres un antisemita. ¿Qué tiene que ver el semitismo con esto? ¿Qué quieren vincular el antisemitismo de Hitler con lo que ocurre el día de hoy, cuando lo más cercano a Hitler es Netanyahu? El mejor alumno que ha podido parir la historia de Hitler se llama Netanyahu. Más asesino o tan asesino como Hitler. Pero distorsionan absolutamente todo. Los únicos semitas que hay son los pueblos árabes. Y los pueblos, obviamente, de religión judía, que se han mantenido y han crecido en las zonas árabes. Digamos, los que han nacido árabes de religión judía. Porque no existe la raza judía. Entonces no me van a hablar a mí de que existe una raza judía, existe una religión judía. Pero ahora, para el señor Macron, en Francia, estaba leyendo temprano, ha determinado de que todo aquel que haga una apología, alguna defensa de Hamás será considerado antisemita y será encarcelado. Claro, y entiendo que esta reacción que hubo un poco en Francia y parte de Europa también surge a raíz de que uno de los líderes máximos de Hamás terminó convocando a los palestinos a un día de la ira, y esto en rechazo precisamente a lo que viene haciendo en estos momentos Israel. Y por ello muchos consideran que este grupo extremista termina teniendo conductas propias del terrorismo, porque consideran que todos aquellos palestinos dispersos en varias partes del mundo podrían actuar con salvajismo, con ira, matando, hiriendo a alguien que pueda pensar diferente a ellos. Y esa fue la reacción de los últimos días, el último día, el fin de semana, precisamente en varios países de Europa, por el Día de la Ira que se habría determinado desde Palestina. Sí, se ha generado una ola de miedo en Europa, sobre todo la Europa occidental, bastante, en mi opinión, desproporcionada, pero no del todo. Si es que, digamos, se llegan a aniquilar el 1,5 millones de personas que pretende asesinar Netanyahu, las consecuencias a ese acto, yo creo que ya van a cambiar la historia del mundo. O sea, ya no estamos hablando de un Al-Qaeda, vamos a hablar de 1.000 Al-Qaedas o 2.000 Al-Qaedas a nivel mundial. Y ahí sí caiga quien le caiga, ¿no? O sea, están forzando, yo creo que bueno, siempre se ha criticado de que la política diplomática americana es lo más torpe que ha parido la tierra. Están forzando las cosas a pesar de los intentos de negociación, de paz que plantea la Autoridad Autónoma Palestina. Lleguemos a una solución de una vez por todas, es el momento, cortemos esto, basta de invasión, basta de anexión, basta de ocupación ilegal, basta de asesinatos, basta de sanciones colectivas a la población. Pero Estados Unidos dice, no, tienen todo el derecho a hacer todo lo que quieran contra los palestinos, porque los palestinos son casi, como nos llamamos, animales humanos, ¿no es cierto? El término que utilizan para referirse a los palestinos son animales humanos. Si llega a concretarse, probablemente, ahora no he prendido las noticias todavía, una invasión con estas características de crímenes en masa y este pretendido desplazamiento absolutamente ilegal del 1,5 millones, 1.100.000 de personas, ¿qué crees que es lo que puede ocurrir después de eso? O sea, lo que puede ocurrir después de eso es que se van a generar movimientos que sí van a practicar el terror y sí van a utilizar cualquier medio para generar, no olvidemos el origen y el reconocimiento de la autoridad palestina, la Organización para la Liberación de la Palestina, la OLP, que fue finalmente reconocida por las Naciones Unidas. No sé si ustedes tendrán las imágenes o podrán hacer recordar a los jóvenes el día que Yasser Arafat va a las Naciones Unidas con un ramo de olivo en una mano y con un arma en la otra, y a partir de ahí comienzan las negociaciones, y a partir de ahí se dejó de llamar terrorismo a la OLP, y a partir de ahí terminó siendo Nobel de la Paz, Yasser Arafat. Pero ¿qué tuvo que hacer Arafat para que el mundo deje de olvidarse, deje el olvido a toda la población palestina? Tuvo que cometer actos gravísimos, totalmente fuera de la ley.
No nos olvidemos de Alemania, de la Olimpiada de Múnich. Eso fue un acto que hizo la OLP. Claro, y ahora... Deseado, no. Sin, O sea, sin, nadie desea llegar a esos extremos, pero si te acorralan, no te queda otra. Claro, y dentro de ese contexto, al único presidente latinoamericano que lo escuché en Naciones Unidas en última asamblea hablar sobre este conflicto entre Palestina e Israel ha sido a Gustavo Petro. Indistintamente de diferencias políticas de perspectiva que tiene sobre cómo gobernar su país, fue el único mandatario que terminó refiriéndose a este cese al fuego que tendría que existir en estos momentos. Y además señalando que jamás termina siendo un invento para dividir al pueblo palestino. ¿Por qué el Perú no puede tener una postura similar en pro de la paz? ¿Por qué en el Perú no podemos tener una posición de Cancillería que procure precisamente la pacificación, entendiendo que allí en Israel hay 4.000 peruanos y además peruanos que se enlistan al ejército israelí? Mira, lamentablemente Cancillería, y te lo digo por experiencia propia, viene trabajando para Israel desde el año, yo puedo dar fe, del año 2005, 2004. Anteriormente también sé que siempre han trabajado para Israel. No sé si bajo los mismos términos que los parlamentarios americanos que reciben su cheque, pero no tienen autonomía. O sea, la Cancillería publica lo que le manda la Embajada de Israel. Es deplorable. O sea, la actitud de Cancillería peruana respecto al tema palestino es más que deplorable. O sea, ellos, hay casos de palestinos que han sido confiscadas sus propiedades, palestinos peruanos, me refiero, que han sido, les han retirado todas sus propiedades sin ninguna justificación, sin ninguna documentación, simplemente el uso de la fuerza, meter tractores, y la Cancillería no ha hecho absolutamente nada. No es un solo caso. Hay casos de peruanos que han llegado a Israel, no los han dejado entrar, les han metido una patada en donde ya sabes tú, los han devuelto, y la Cancillería no ha hecho absolutamente nada. Entonces, no hay una Cancillería como debiera llamarse. Yo creo que no debiera llamarse Cancillería. O sea, Secretaría General dependiente del Estado de Israel, pueden ponerle o llamarle el nombre como quieran, ¿no? O sea, adjunta a la embajada, ¿no? O sea, oficina adjunta a la embajada israelí. Pero Cancillería yo creo que es una ofensa a nuestra Constitución, a nuestro orden jurídico, que esa Cancillería se llame Cancillería. Y ahora, para terminar, señor Bogotás, la conducta que tuvo la presidenta Boluarte frente a este escenario bélico para repatriar a los peruanos, indistintamente la ubicación en la que se encontraba, ¿usted concuerda con esas prioridades que tiene la presidenta de usar el avión de la Fuerza Aérea para que se desplace y al final del día, al final de la jornada del periplo, dejar para repatriación para los peruanos? Mira, yo honestamente no puedo comprender que alguien cometa tantos actos tan seguidos de tal nivel de torpeza, ¿no? O sea, ese era un momento donde se pudo haber lavado la cara, ¿no? Se pudo haber rasgado las vestiduras, sacado los zapatos y ir en el avión a traer a los peruanos, y la gente por lo menos, uy, ahí tenemos presidenta, ¿no? O sea, pero no, o sea, no le interesa realmente qué es lo que el pueblo piense de ella. No le interesa el pueblo en sí, porque obviamente acá lo que se trataba era de ayudar al pueblo peruano y para ella le vale madre. O sea, no, ayudar a los otros señores, yo primero paseo. O sea, ese nivel de egoísmo, de falta de visión, de entender las necesidades, no solamente del pueblo necesitado, urgido, sino de ella misma, que se está hundiendo en un mar de rechazo, tiene una oportunidad. Ella hubiera ido en el primer avión a traer a los peruanos, a consolarlos, a llevar alcohol, algodón, agua bendita, lo que quieran. Yo no sé, o sea, o la asesoran en un zoológico probablemente. Creo que la asesoría que tiene esa mujer o su cerebro es parte de un zoológico. No lo puedo entender. Señor Bogotás, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchísimas gracias.
Ha sido el excongresista de la República y además expresidente de la Liga Peruano-Palestina en el Parlamento, Daniel Abu Gataz, conversando con nosotros. Vamos a la pausa, pero tras el corte estaremos con el representante permanente ante Naciones Unidas, el abogado también constitucionalista Víctor García Toma. Regresamos.